a ver todo como un repaso de todo lo que se está haciendo en toda esta primera parte, ¿no? Todo esto se va a resumir en el tema que es respuesta inmunológica frente a patógenos extracelulares, donde bien vamos a ver cómo muchos microorganismos patógenos, como bacterias o parásitos, pueden llegar a invadir el cuerpo. ¿Cuáles son las defensas o cuál va a ser el mecanismo que nuestras defensas van a tomar dependiendo del tipo de microorganismo? Y también cómo a veces esos pueden desarrollar diversos mecanismos para eludir las defensas. Como una introducción, bueno, hay que tener en cuenta que tanto el sistema inmunológico como un mecanismo de patogenicidad de ciertos microorganismos, a lo largo del tiempo, ambos han evolucionado paralelamente, ¿no? Y bien, como podemos ver, en el desarrollo de una enfermedad infecciosa en un sujeto se supone la interacción compleja entre los microorganismos y el anfitrión. En este caso, por el anfitrión van a salir todo lo que son linfocitos, leucocitos, polimorfos nucleares, etc. Los acontecimientos esenciales durante la infección son la entrada del microorganismo, la invasión, la colonización de los tejidos del anfitrión a través de diversos mecanismos, donde todos estos patógenos, microorganismos patógenos, van a eludir lo que son primero las barreras naturales, ¿sí? Barreras físicas, químicas o biológicas. Y muchas características de los microorganismos determinan su virulencia y muchos mecanismos diversos contribuyen a su patogenia de las diversas infecciones. Pero más adelante vamos a ver cómo se clasifican inmunológicamente hablando bacterias, ¿no? Y por qué, tanto si pueden ser extra o intracelulares, por qué se pueden denominar que son peligrosas. Bien, pero otros también factores por los que la bacteria puede hacer daño son por ciertas estructuras que están en su morfología. Y para ir recordando, es algo que hemos visto en microbiología, bien sabemos que generalmente algunas bacterias tienen algunas estructuras, como por ejemplo el flagelo, que mayormente es una estructura de motilidad, pero también sirve para adherirse a ciertas células, en el cual una de las proteínas por las cuales está hecha el flagelo es la flagelina. Luego también tiene otras pequeñas estructuras parecidas al flagelo, pero en menor tamaño, que son los pilis. Igual sirven para adherirse a ciertas superficies y están hechas por una proteína llamada la pilina. Ahora, algunas bacterias tienen una protección que es la cápsula. Más adelante vamos a ver cuál va a ser la importancia de algunas bacterias que son encapsuladas frente a otras que no lo son. Y bueno, vamos a ver lo que es la membrana celular, donde dependiendo de la cantidad de peptidoglucano, bien van a ser gran positivas, como tienen una gran cantidad de peptidoglucano, van a tener también en la membrana el ácido teicoico o el ácido lipoteicoico, y en las bacterias negativas vamos a ver que van a tener una cantidad mínima de peptidoglucano, pero van a tener, por ejemplo, el lipopolisacárido, el cual más adelante vamos a ver que es una exotoxina, o las lipoproteínas. Pero a pesar de que las gram negativas tienen una delgada capa de peptidoglucano, muchas veces estas son más difíciles de que el sistema inmune pueda causar una lisis o controlar la infección que produce. Bien, como bien había mencionado, inmunológicamente, bueno, algunos libros de inmunología o microbiología pueden clasificar a ciertos microorganismos, bueno, en este caso bacterias, inmunológicamente hablando, pueden ser extracelulares o intracelulares, ¿no? Bueno, en este caso en extracelulares tenemos los ejemplos más conocidos, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que una de las enfermedades que producen pueden ser infecciones cutáneas, síndrome de shock tóxico o accesos pulmonares. Streptococcus pyogenes grupo A, el cual puede producir faringitis, Streptococcus pyogenes o neumococo, el cual puede producir neumonía, Escherichia coli, cual puede producir infecciones a las vías urinarias o gastroenteritis, Vibrio cholerae, puede traer cólera a través de las diarreas, Clostridium tetani, el cual produce tétano, y Neisseria meningitis, que puede causar la meningitis. Bien, pero ahora, ¿cómo hacen estos patógenos para llegar a causar o producir daño al organismo? Bien, primero, como bien sabemos, todos tenemos nuestras barreras naturales. Tenemos piel, por ejemplo, la piel, por ejemplo, tenemos el ácido gástrico, el cual su pH a veces nos ayuda a que estas bacterias no proliferen. Pero, ¿qué pasa cuando esas bacterias pasan
estas barreras. Por ejemplo, aquí en este esquema podemos ver que tal vez en un corte, ¿no? O también cuando hemos tenido una herida a través de esos objetos cortantes, incluso cortantes, por ejemplo, un clavo oxidado, el cual puedes tener un determinado tipo de bacteria, estas atraviesan fácilmente estas barreras naturales, también evadiendo a otros péptidos como pueden ser defensinas, los cuales son pequeños antimicrobianos, y entran ya al organismo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya la bacteria, es decir, está en nuestro organismo? Bien, pueden haber varias vías. Por ejemplo, puede haber un macrófago que está fuera del endotelio vascular, y este macrófago va a tener receptores TLR o receptores TOL, los cuales tienen una gran variedad, pero en este caso nos vamos a enfocar en 4, que son mayormente para bacterias extracelulares: TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, los cuales estos van a activar al macrófago. ¿Cómo lo activan? Bien, van a reconocer algunas estructuras de las bacterias, como por ejemplo el TLR2 para reconocer al pectidoglucano, el TLR4 al lipopolisacárido, TLR5 a la flagelina, TLR6 a los lipopéptidos, ¿no? Entonces, al reconocer esas estructuras, ya le van a enviar señales al macrófago de que esto no es parte de las células del anfitrión, y va a producir la liberación de citoquinas, por ejemplo, interleucina 1, 6, factor necrotumoral alfa, interleucina 8. Pero también, por otro lado, se puede activar el sistema de complemento. ¿Qué vía de las 3 que conocemos? Primero, en este caso, se activaría la vía alternativa del complemento. ¿Por qué? Porque en bacterias gram positivas, si fuera el caso, reconocería el peptidoglucano. En bacterias gram negativas, el lipopolisacárido. Pero también se podría activar las vías de las lectinas a través de un receptor de Manosa. Ahora, este receptor de Manosa, ¿qué va a reconocer? El receptor de Manosa muchas veces va a reconocer glúcidos que están presentes en las bacterias, como por ejemplo la N-acetil. Por ejemplo, la N-acetilglucosamina. Y este glúcido, ¿qué importancia tiene para la bacteria? Bueno, que la N-acetilglucosamina conjunto la N-acetilmurámico forman el peptidoglucano. Es por eso que se puede activar esta vía de la lectina, y como bien sabemos ya todos sus mecanismos podrían causar una oxonización en las bacterias, lo cual puede facilitar o inducir a la fagocitosis, ¿no? Pero bien, estas citoquinas, muy aparte, bueno, ¿cuál va a ser su papel? Muy aparte de activar, bueno, con el macrófago ya secreta estas citoquinas, bueno, van a permitir o van a facilitar el reclutamiento de otras polimorfos nucleares, como pueden ver, pueden bien ser neutrófilos o monocitos, que como bien sabemos, por mecanismo de hiperpedesis van a salir del endotelio vascular. Bien, pero ¿cómo es que se produce todo este mecanismo para que puedan salir del endotelio vascular? Cuando se liberan interleucina 1, interleucina 6 o las proteínas antes mencionadas, estos van a activar receptores de diversos péptidos, como son selectinas e integrinas. Hablemos primero de la selectina. Bueno, hay que tener en cuenta también, antes de entrar a este tema, de que en el endotelio se va a producir una vasodilatación y el flujo sanguíneo va a disminuir, ¿no? Ahora, una vez que estas interleucinas activan receptores de selectina, por ejemplo, en este caso un neutrófilo se va a unir a estos, ¿no? Pero la unión que va a hacer es una unión débil, porque es decir, a pesar de que el flujo de sangre disminuye, es decir, es lo suficientemente fuerte como para romper esta unión entre el neutrófilo y los receptores de selectina. Entonces, literalmente, como por el flujo sanguíneo, el neutrófilo va a ir rodando, porque se va a ir desprendiendo de su enlace con la selectina y se va a unir otra vez, y así. Pero nosotros queremos que el neutrófilo llegue a una determinada parte donde se está produciendo todo este proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para que el neutrófilo se quede acá y no llegue, por ejemplo, a otro lado? Ahí es donde también se activan receptores de la integrina, ¿no? Donde estos ya van a hacer enlaces mucho más fuertes, ¿no? Y ya por diapedesis van a permitir de que las determinadas células ya salgan. En este caso, neutrófilos o monocitos, que una vez que ya salen del endotelio vascular se van a convertir a macrófagos, ¿no? Muchas veces, bueno, en esta parte ya hemos visto lo que es la respuesta innata. Y bueno, en este caso, en el caso de patógenos extracelulares, muchas veces la barrera innata es suficiente, pero otras veces no.
¿Por qué? Bueno, en ciertas literaturas se puede decir que patógenos intracelulares muchas veces son más difíciles de combatir que patógenos extracelulares. Pero entonces, ¿cuál es la peculiaridad de los patógenos extracelulares? Es que estos secretan toxinas, o algunas veces endotoxinas o exotoxinas, como por ejemplo tenemos la L-streptolicina O de estreptococos piógenos, el cual por ejemplo puede formar poros en las membranas de esas células, lo cual produce salida de iones y de agua produciendo una lisis. También tenemos a la toxina preformada de Staphylococcus aureus, en el cual, bueno, mayormente eso se va a producir cuando hay intoxicación alimentaria causada por este. O también tenemos a la toxina tetánica de Clostridium tetani, el cual puede causar parálisis hepática. Cuando se da este caso, que se da mayormente siempre, a pesar de que se pueda matar o causar lisis en la bacteria, la toxina queda ahí. Y esta muchas veces es la causante de ciertos mecanismos de patogenicidad. Entonces, para esto deben entrar los anticuerpos, los cuales van a ser secretados por células plasmáticas, ¿no? Los cuales las células plasmáticas van a provenir de la utilización de unos linfocitos B. Los linfocitos B se van a tener que activar por linfocitos T cooperadores, o por otros mismos, otros linfocitos T. Linfocitos B, perdón. Pero ahora, ¿cuál sería el puente de unión entre la respuesta innata y una respuesta adaptativa? Bueno, para esto muchos autores dan una hipótesis, que es la hipótesis de las dos señales, en lo cual necesitamos dos componentes, que es antígeno y una sustancia que se produce durante la respuesta innata, ¿no? Bien, pero ahora también otros autores nos dicen de que hay unas células presentadoras de antígeno profesionales que van a ser el puente entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. ¿Quiénes serían estas células? Serían las células dendríticas, ¿no? Como bien mencionamos en la respuesta innata, el macrófago, algunas de las citoquinas que llega a liberar, entre ellas está, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a tener un papel muy importante. Bueno, acá primero vamos a ver que las células dendríticas van a estar en un estado, digamos, inactivas, van a estar juntas al epitelio. Entonces, estas también tienen receptores TOL, TLR, como bien habíamos mencionado en el macrófago. Lo primero que van a hacer es reconocer al antígeno, ¿no? Estructuras que están en las bacterias, y luego van a ser activadas por el factor de necrosis tumoral alfa, donde van a ser ya células dendríticas maduras o activas. Y como bien vimos en el tema de histocompatibilidad, van a tener acá receptores especiales, ¿no? El receptor de histocompatibilidad, dependiendo si los vaya a presentar a CD4, que sería el complejo de histocompatibilidad 2, ¿no? Pero ahora, ya una vez que tiene esta muestra del antígeno, ¿qué va a hacer? Bueno, va a tener que migrar hacia dónde, hacia los ganglios linfáticos. Migra hacia los ganglios linfáticos, pero antes dejando citocinas para... Gracias. Bien, como decía, las células dendríticas, una vez teniendo ya el antígeno, tiene que migrar hacia los ganglios linfáticos, donde antes de migrar va a dejar una serie de citoquinas para potenciar el efecto inflamatorio. Ahora, ¿qué va a hacer en los ganglios linfáticos estas células dendríticas? Bueno, van a ir a activar a los linfocitos T. ¿Cómo es todo este mecanismo para activar a los linfocitos T? En los ganglios linfáticos vamos a encontrar linfocitos TCD4 vírgenes o inactivos. Entonces, células dendríticas van a ir a, como bien dice su nombre, son células presentadoras de antígeno. Pero nosotros también conocemos que hay otras células presentadoras de antígeno, linfocitos B o macrófagos. ¿Y cuál sería? Bueno, el papel que hace la célula dendrítica podría hacerlo también un macrófago, ¿no? Pero ¿cuál es el plus o la otra capacidad especial que tiene esta célula dendrítica? Es que no solamente va a presentar, sino también a este linfocito virgen lo va a activar. ¿Cómo? Primero lo va a presentar a través de un receptor de histocompatibilidad clase 2, ¿no? El cual se va a ir al receptor de células T o TCR. Luego de esto, el linfocito T ya unido con la célula dendrítica se va a coestimular con una vitamina, una proteína, que es la proteína B7. Luego, una vez de que ya se ha coestimulado, y bueno, ya pasa a ser un linfocito TCD4 maduro, va a empezar una expansión clonal, se va a empezar a dividir y va a empezar una diferenciación. Dependiendo del tipo de respuesta
este linfocito TCD4-TH0 se va a empezar a diferenciar. Por ejemplo, se puede diferenciar el linfocito TCD4-TH1, el cual a través secretando interleucina 12 se convierte a TH1, el cual va a segregar interleucinas, o citoquinas, interleucina, por ejemplo, interleucina 2, interferón gamma, los cuales van a potenciar la respuesta inflamatoria. Pero generalmente este linfocito se va a diferenciar a TH1 mayormente cuando son respuestas frente a patógenos intracelulares. Mayormente para extracelulares nos importaría la diferenciación a TH2 y TH17, en cual TH2 va a secretar interleucina 4, lo cual interleucina 4 va a ayudar a la producción de los anticuerpos E, interleucina 5, lo cual va a activar también los eosinófilos. Y esto, por ejemplo, nos va a servir cuando veamos más adelante la respuesta frente a parásitos extracelulares, como pueden ser el mitis. O también puede haber la diferenciación para el linfocitos TCD4-TH17, los cuales a través de las citoquinas interleucina 17 y factores de necrosis tumoral alfa van a activar la reclutación de neutrófilos, ¿no? Como también podemos tener a los TH reguladores, como su función va a ser regular todas estas respuestas inmunitarias. Bien, pero ahora también, es decir, en los granos linfáticos o también en otras partes podemos encontrar linfocitos que ya están activos, ¿no? Otros linfocitos TCD4 cooperadores que van a promover la producción de anticuerpos. Para promover la producción de anticuerpos, tienen que activar primero los linfocitos B. Ahora bien, acá tenemos ya un cuadro más resumido. Perdón, antes de continuar, retrocede dos imágenes. El compañero nos está hablando, ¿no?, de la respuesta inmune frente a la presencia de patógenos extracelulares. Buenas tardes. Entonces, nos habla en primer lugar, ¿cuál es el rol de las perforinas e integrinas en este proceso? ¿Cómo? El rol de las perforinas y las integrinas. Tú los has mencionado anteriormente. Selectivinas Las selectivinas e integrinas. ¿Su rol? Que estas van a ayudar a captar en el endotelio vascular a neutrófilos y monocitos. Pero, déjalo ir, pero previamente, como mencionó en su diapositiva, necesitamos efectivamente reconocer que en el macrófago tenemos todo un grupo especial de receptores, ¿no? Los R2, R4, R5, R6. ¿Correcto? Entonces, esto hay que recordar. Vamos a tener todo tipo de célula que va a tener, que va a actuar como parte de su famoso puente, porque pertenecen a ese grupo especial, ¿no?, de células que actúan como puente, células que van a actuar como células dendríticas, como las células funcionales, los macrófagos. En esa imagen, justamente, ese tipo especial de puente son esas células dendríticas. En esa imagen, efectivamente, el TNF-alfa es fundamental porque las tienen que activar. Como pueden ver en esa imagen, la activación de estas va a depender también, como bien nos dice Cristian, sobre qué tipo de célula va a actuar, porque sabemos, como nos dijo Mayrin, ¿no?, la estructura de los dos grandes tipos de complejos, ¿no?, mayor de histocompatibilidad, 1 y 2. Si se va a activar, ¿no?, el CD4, que es la siguiente imagen, estaremos hablando del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, si lo tenemos bien claro. Y sería el clase 1, si vamos a tener también la importante activación, ¿no?, de los CD8 en ruta a la formación de los citotones, ¿cierto? Sí. Entonces, una vez activados, necesitan llegar a los linfáticos, donde justamente se va a producir este proceso en el cual van a generar la diferenciación, el proceso de diferenciación de estos importantes linfocitos. Como tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad 2, por lógica, por reducción, ¿no?, ya no es cuestión simplemente de memoria, estamos hablando de que es el linfocito T CD4 inactivo o virgen, al mismo como se le conoce, necesita activar para comenzar a diferenciar los diferentes tipos de linfocitos CD4 que tenemos.
Comúnmente se habla más del TH1 TH2, pero sin embargo es cierto. Tenemos a 17, tenemos también a los reguladores. Ahora, si queremos establecer alguna diferencia, ¿quién está en la puerta? Daniela. Fácil. Si queremos establecer una diferencia entre el rol de la respuesta del TH1 y TH2, ¿cuál sería esa diferencia, Cris? Bueno, en TH1 mayormente promueve la inflamación, activación de macrófagos. Y en TH2, bueno, como dije, interleucina 4 estimula la producción de anticuerpos a hemoglobina E, exactamente, y la interleucina 5 promueve la activación de eosinófilos. ¿Y cuál es esto? El TH2 más que todo va a funcionar frente a parásitos extracelulares. Pero también, como iba a decir más adelante, TH1 y TH2 son respuestas, son antagonistas. Si se activa TH1, se inhibe la respuesta TH2 y viceversa. Indudablemente que ambos van a estar relacionados con la respuesta de hipersensibilidad. Y si ponemos un ejemplo, queríamos decir, y en el caso del asma, ¿cuál predomina? ¿El TH1 o el TH2? En el caso del asma, ¿cuál predomina? ¿TH1 o TH2? TH2, porque la 1. ¿Qué dicen para todos? ¿No? Durante muchos temas, a lo largo de la carrera han escuchado del asma, enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Definitivamente relacionado con los estados de hipersensibilidad, donde hay una respuesta importante de lo que vendría a ser la presencia de estos importantes procesos inflamatorios y la participación de numerosas células, ¿no? Inicialmente la famosa histamina y luego las otras células que generan más inflamación. Profesor, también me olvidé mencionar que es decir, bueno, interleucina 4 va a estimular la producción de inmunoglobulina E, pero esta inmunoglobulina E va a activar a los mastocitos, lo cual es más adelante, bueno, para secretar histamina. Entonces, ¿cuál predomina en la respuesta inflamatoria que lleva, te recuerda en alguna imagen que alguna vez nos proyectamos en Fisiopaco, a la famosa hiperreactividad bronquial, ¿no? Cómo se deforma la arquitectura de la luz del bronquiolo? Es inducida por la respuesta de TH1 o TH2. TH2. Tiene más influencia que el TH2. No, el TH1 es el intra. Tenemos también el TH17, como mencionó Cristian, es importante, y la activación del CD4. Correcto, sí. Bien, como bien dije, ¿no? Tanto en los nódulos linfáticos pueden linfocitos CD4 vírgenes, pero también van a haber linfocitos CD4 que ya están activos, como por ejemplo pueden ser los cooperadores foliculares, y los cuales la función de esto va a promover la producción de anticuerpos, es decir, ya van a dar paso para la participación de linfocitos B. Bien, acá tenemos una imagen de decir, a partir de TH0, las diferentes citoquinas que se secretan para especializarse. Y aquí es donde, bueno, lo que he mencionado, el TH1, por ejemplo, el secretario de interferón gamma reduce la respuesta de TH2, que es decir, es antagonista. Igual, por ejemplo, el TH2 al secretar la interleucina 10 va a disminuir la respuesta de TH1. Es decir, en este caso, bueno, si se diera el caso de que en nuestro organismo entra un patógeno tanto extracelular como uno intracelular, estas dos respuestas ambas se cancelarían, porque bien, como dije, TH1 mayormente es para patógenos intracelulares y TH2 para patógenos extracelulares. Bien, entonces... Pero bueno, esta imagen. En la parte inferior es cierto, sabemos que muchas de estas citoquinas tienen un efecto estimulante y otras tienen efecto inhibidor, ¿no? Eso lo comentamos en su momento. Sin embargo, quería destacar en la diapositiva, por ejemplo, nos mencionan algunos de los importantes efectos del TH1, del TH2 y sobre todo del TH17, ¿no? Sobre todo porque estamos próximos también a comenzar a hablar un poco más de algunas patologías de carácter autoinmune, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ¿qué nos dice de TH1? Nos mencionas, refuerza las respuestas locales tempranas, promueve las respuestas inflamatorias, la citotoxicidad celular, media la hipersensibilidad de tipo 4, tardía, ¿no?
En el efecto TH2 nos dice activa respuestas sistémicas tardías, correcto, promueve respuestas humorales y alérgicas, ¿no? Y alérgicas, entonces los grandes cuadros alérgicos, los diversos tipos alérgicos, de problemas desde la piel hasta problemas respiratorios tipo asma, caca más por acá, limita las respuestas inflamatorias. Tiene los T reguladores que inducen a nuevas respuestas, regula la respuesta, comienza a regular la respuesta autoinmunitaria. Tanto ya los T reguladores como los TH17 son los que van a estar involucrados ya en esas respuestas autoinmunitarias. ¿No? Los T reguladores son los que antiguamente eran conocidas como cuando se formaban los linfocitos T natural killer, tenían que formarse las famosas llamadas linfocitos T inmunosupresores, que eran los que tenían que controlar lo que hoy en día sabemos es el efecto citotóxico que tienen estos tipos de linfocitos, ¿no? Que actúan enérgicamente sobre células invasoras, pero que también pueden dañar células sanas. Sin embargo, hoy en día esas células T reguladoras, cuando estas y los TH17 son los que van a promover, ¿no?, inflamación, como todo lo demás, pero también van a promover respuestas autoinmunitarias. En algún momento van a generar que se produzcan células que no van a reconocer a células que habitualmente sí lo hacen. Y sea ahí el punto de partida, ¿no?, hipotético, porque todavía todo no está plenamente comprobado, ¿no?, de por qué comienzan a producirse autoanticuerpos. A eso quería llegar, ¿no? Entonces, cuando hablemos ya de la formación de autoanticuerpos, otros temas no vamos a tratar, tengamos en cuenta ya a los T reguladores y a los TH17. Bien, como bien dejamos en claro, ahora se va a producir ya lo que es la activación, bueno, en este caso la inmunidad humoral, como bien ya vimos la célula en el caso de los linfocitos T. Bien, pero ¿cómo va a ser la activación de esos linfocitos B? Bien, como bien sabemos de que el linfocito T también es una célula con un antígeno. Y podrían haber dos rutas, ¿no? Que un linfocito B maduro, es decir, active a otro, o también que un linfocito T cooperador lo estimule. Ahora, va a haber una diferencia si es que es estimulado por un linfocito B o un linfocito T. ¿Por qué esas dos rutas? ¿Por qué esos dos caminos? Porque el linfocito B es también una célula dendrítica. Ah, claro. ¿No? Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Si en el caso del linfocito B es activado por uno de su mismo, por otro linfocito B, claro, se va a producir la misma célula, la costimulación, la diferenciación clonal, y lo que va a llevar a la célula. Ese término creo que lo tenemos muy claro, ¿no? ¿No? ¿Cuál? Expansión clonal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa es la expansión clonal? Cuando las células se dividen. Cuando las células comienzan su proceso de división, de diferenciación. ¿Ya? Pues bien claro ese concepto. Bueno, como bien decía, si este linfocito B es estimulado o activado por otro, claro, va a llegar igual a los procesos de coestimulación, expansión clonal y diferenciación para producir células plasmáticas. Pero estas células plasmáticas van a ser de corta vida. En cambio, si el linfocito B es activado por un linfocito T cooperador, ya cuando este se diferencia en célula plasmática, va a ser una célula plasmática de larga vida, es decir, va a durar mucho más. Entonces, una vez que ya se produjo toda esta expansión clonal, bueno, la activación, coestimulación, expansión clonal y diferenciación, vamos a llegar a lo que son ya las células plasmáticas, los cuales van a secretar ya lo que son las inmunoglobulinas y anticuerpos. Por ejemplo, tenemos en el, bueno, ¿con qué fin? Con el fin de tratar de hacer la lucha o inhibir a estas toxinas, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina M, ¿en qué nos va a ayudar? La inmunoglobulina M, junto con la G o con la A, bueno, va a modificar estereoquímicamente a la toxina o tridimensionalmente, ¿no?
lo cual va a modificar la toxina y cuando ésta se vaya a unir a su receptor en nuestras células, ya no lo va a reconocer, lo cual va a cancelar su actividad, ¿no? O por ejemplo, otra acción que tiene la hemoglobina E, ya no frente a la toxina, pero sí ante las bacterias, es la va a oxonizar. Y como bien ya sabemos que la oxonización facilita o promueve la fagocitosis de determinados microorganismos. Y también, por ejemplo, la hemoglobina M, para el caso de las bacterias, bien sabemos que esta hemoglobina M como anticuerpo se va a unir a los antígenos presentes en la bacteria, y sabemos que el complemento, la vía clásica, se activa ante la presencia del complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Como bien acá dice, también van a activar la vía clásica del complemento. Y como hemos visto ya antes, la vía que ya estaban activadas, la vía alternativa del complemento y la vía de lectinas, van a producir la fagocitosis de dichas bacterias, y como resultado final ya se va a tener lo que es la lisis y control de la infección. Perdón, Cristian, perdón. Y entonces, bien, para volver a repetir lo que habíamos dicho, ¿no? Que ya una vez que las células plasmáticas secreten anticuerpos, estos van a neutralizar las toxinas, como alterándolo tridimensionalmente su estructura, químicamente. Lo cual, estos cuando se unan a sus receptores, en los receptores de membrana en algunas células, ya no los van a reconocer, evitando que causen daño. Y como bien ya mencionábamos, la hemoglobina G va también funcionar promoviendo la oxonización, lo cual esto va a facilitar la fagocitosis. Hemoglobina M va a activar la vía clásica del complemento, lo cual junto con las otras dos vías, ¿no? Facilitan la fagocitosis, y junto a estos mecanismos de respuesta adaptativa, tanto celular, humoral, como la respuesta innata, van a producir lo que es la lisis y control de la infección. Y tener en cuenta también que los anticuerpos actúan, uno, promoviendo la oxonización, neutralizando toxinas, favorecitando la fagocitosis y activando lo que es la vía clásica. Bien, pero como bien dije al principio, los mecanismos de la respuesta innata, junto con los mecanismos de patogenicidad de muchas bacterias a través de la evolución, ambas han ido creciendo o desarrollándose paralelamente. Ahora, hemos visto ya lo que son las respuestas del sistema inmunológico, pero también las bacterias han desarrollado mecanismos para evadir esta respuesta. Por ejemplo, el ácido ciánico en cápsulas, como por ejemplo, bien al principio les había mencionado que ciertas bacterias encapsuladas tienen ventajas sobre otras. Muchas de estas, como que tienen presente ahí el ácido ciánico, en el caso de Streptococcus pyogenes, los cuales ya no lo va a reconocer la vía alternativa del complemento. Y como bien vimos en la respuesta innata, este era uno de los primeros mecanismos que se activaban. Otras, como Staphylococcus aureus, van a tener el ácido hialurónico, lo que va a también evita que sea detectado. Ahora, muchos van a hacer modificaciones genéticas de sus antígenos de superficie, lo que va a aumentar esta evasión, pero ante anticuerpos, ¿no? Y también por ende a que se active una vía clásica de complemento, porque recordemos que esta se activa debido al reconocimiento de la interacción antígeno-anticuerpo. Ahora, producción de enzimas. En este caso, algunas bacterias, Staphylococcus aureus, por citar un ejemplo, una vez que son fagocitadas ya por los macrófagos, en el fagosoma van a secretar ciertas enzimas, como por ejemplo la catalasa. ¿Por qué secretan esta enzima? Porque en el fagosoma una forma, es decir, de inactivar estas bacterias, se usan especies reactantes de oxígeno, como bien pueden ser iodo superóxido, peróxido de hidrógeno, óxido nítrico. Entonces, al secretar esta bacteria, la catalasa, va a ser ese ambiente no favorable dentro del fagosoma, lo va a ver a su favor. Y en este caso, una bacteria que era extracelular va a pasar a ser intracelular, porque va a pasar a crear un medio óptimo dentro del macrófago. Y como bien aquí ya decía, la producción de catalasa, ¿con qué fin? Para evitar ser fagocitado. Ahora, una última respuesta contra otros patógenos extracelulares. Ya hemos visto bacterias. Ahora vamos a ver el caso de lo que son parásitos. En el caso de parásitos, por ejemplo, igual, ¿no? Tenemos lo que son extracelulares, algunos protozoarios, por ejemplo, Leishmania. Bueno, la mayoría de libros que he revisado... ¿Qué produce la Leishmania? Leishmanias. ¿Conocida también como?
¿La? UTA. Problemas de ritmo. Pero también tenemos la gran mayoría de mitos o nematodos van a ser extracelulares, o también tenemos otros intracelulares como Plasmodium falciparum que producen malaria. Bueno, en este caso, enfocándonos por ejemplo en enterobios vernaculares, conocidos como oxiuros, una vez de que este invade, bueno, bien, habíamos dicho, ¿no? Que se va a producir casi una respuesta muy parecida a la respuesta innata, pero es decir, un macrófago no le va a poder hacer frente a un parásito, y mucho menos si es un nemátodo, ¿no? Que muchas veces pueden ser hasta macroscópicos. Una culera, a veces, ¿no? Entonces, como bien ya habíamos mencionado, que una de las diferenciaciones que van a hacer los referidos T va a ser el TH2, y donde bien mencionamos que la interleucina 4 va a ser la interleucina 4 e interleucina 5. La interleucina 4, estimulación de la producción de hemoglobina E, y la interleucina 5, estimulación de los eosinófilos. Ahora, ¿para qué va a estimular todo esto? Bien, la interleucina 4 va a estimular hemoglobina E. Esta hemoglobina E se vuelve a receptores del mastocito, lo cual va a segregar histamina en primer lugar. Y la interleucina 5 estimula a los eosinófilos. Ahora, los eosinófilos, ¿qué papel van a cumplir aquí? Van a secretar una proteína, bueno, el cual se llama principal básica, los cuales, combinados con la histamina, ahora sí van a poder hacerle frente a este parásito. Y todo esto se va a conocer como inmunidad de barrera. Esto sería propiamente la síntesis de esa respuesta ante parásitos. Ahora bien, no se ha mencionado mucho lo que son, por ejemplo, los efectos TCD8, citotóxicos, porque estos más van a tener un papel primordial en lo que es respuesta intracelular. Bien, entonces teniendo todo eso en cuenta, gracias. ¿Y el gas no es portador de qué? Muy bien, Cristian. La pizarra justamente mencionaba muy bonita forma. En el caso de las bacterias, efectivamente, tenemos los mencionantes saludan, ¿no? Gran positivas y gran negativas. Entonces, esta variedad de bacterias nos van a producir las llamadas exo y endotoxinas. Las exo, aquellas que van a ser, ¿no?, liberadas hacia el extracelular por citotoxicidad, que van a generar daño a la membrana, van a afectar todo lo que es la síntesis de proteínas de las células en las cuales van a actuar. A nivel molecular, inducen a un aumento del ADP cíclico. Ustedes acuérdense que por el tema de la famosa respiración celular, todo ese proceso, tanto en lo que es la anaerobia y aerobia, las células producen ATP, ¿no? El ATP que es necesario para establecer el punto de partida de cómo canalizar la energía que necesita funcionar y metabólica una célula. Pero ustedes saben que nuestras células no tienen la capacidad de utilizar el ATP como tal, y este tiene que reducirse en adenosín monofosfato cíclico, ¿no? Y ustedes no saben que eso se produce porque encima de la membrana que permite esa reducción, ¿la? Eso lo tienen que tener todos, ¿no? No, automático. ¿Qué enzima es? Cada uno en silencio responde. Es una respuesta que cada uno de ustedes la debe tener. No es que tenemos que escuchar a tal o cual compañero que sí la recuerda. ¿Ya la recordaron? Nos estamos refiriendo a la adenisciclasa o adenilatociclasa, como de repente también lo pueden haber escuchado mucho. ¿Qué pasa? Va a haber un incremento del ATP cíclico y la presencia justamente de estas exotoxinas asociadas a las citoquinas que han mencionado, la IL-1, IL-6, el TNF e inclusive también el mismo interferón alfa, induce ¿qué? El aumento de temperatura que produce la presencia de estas bacterias, ¿no?, por sus textos. En el caso de las exo, comprende pues la diversidad de gran positivas y gran negativas. En el caso de las endo, es más característico de las gran negativas. Estas endotoxinas van a estimular
vamos un poquito acá también, a toda universidad y población de células que participan en la respuesta inmunitaria. Cristian nos ha hecho un recordar de cómo es la respuesta inmunitaria, ¿no? De temas que hemos ido tomando, ¿no? De un inicio, y lo han juntado en sus esquemas, muy bien. ¿De qué célula estamos hablando? También de las células presentadoras de antígenos. O como la mencionó, el puente, ese grupo especial, ¿no? De las llamadas células profesionales presentadoras de antígenos, macrófagos. Estas cenotoxinas, ¿no? Van a estimular a los polimorfos nucleares. Y ojo, inclusive, ya no solamente hablando en el tema de bacterias, sino en el tema de parásitos. ¿No? Porque en el tema de bacterias, perfecto, hablamos de neutrófilos. Pero en el tema de los parásitos, eosinófilos, ¿no? El rol importante, cómo participa. Es por eso cuando toma un hemograma, ¿no? Se sospecha de una parasitosis, ¿qué vamos a tener? El índice de eosinofilia, ¿no? Un aumento notorio de los eosinófilos. En el caso de la reacción inflamatoria, hablamos, por ejemplo, del TH1 y TH2, ¿no? Efectivamente, también vamos a tener eosinófilos, solamente que ahí predominan los TH2. Porque los eosinófilos también comienzan a producir más histamina, sumado a los mastocitos, en el caso, por ejemplo, del asma. Los linfocitos B y el complemento C. Y todas estas células que se activan en respuesta a la presencia de las cetotoxinas, que comienzan a producir toda una diversidad de citoquinas. Y ya sabemos que estas citoquinas, toda esta diversidad de citoquinas, van a generar daño tisular, ¿no? Y una reacción proinflamatoria según el tipo de tejido afectado. En los mecanismos inespecíficos de las bacterias, en general, ¿no? Esos mecanismos inespecíficos incluyen la famosa fagocitosis. Fagocitosis, que ya sabemos, inicialmente la cumple ese monocito que se transforma en macrófago. Ese macrófago que actúa como célula dendrítica. La activación del complemento sérico, ¿no? La importante activación del complemento sérico, ya lo hemos comentado, el C3, el C5. La activación de este complemento sérico justamente para que exista una buena fagocitosis, ya recordar las opsoninas, ¿no? La importante opsonización. La síntesis de citoquinas y la más importante, que en este caso va a ser la respuesta humoral, ¿no? La respuesta humoral, ¿no? ¿Por qué la respuesta humoral? Porque es la que nos va a inducir a la formación de anticuerpos, ¿no? Las famosas inmunoglobulinas. Y también la respuesta inmune celular, ¿no? Que nos lleva a la activación de los CD4 que hemos estado conversando en el esquema de Cristian. Recordemos que esos CD4, los clásicamente llamados helpers, ¿no? Aquellos que justamente necesitan del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, eso lo tenemos bien claro. Estos helpers, estos clásicos helpers CD4, tenemos los TH1, los TH2, ¿no? Los 17 y los reguladores, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hablamos de las bacterias, y en el caso de los parásitos, ¿cuál predomina? ¿El TH1 o TH2? Dos, ¿no? Por el mismo tema de los eosinófilos, así como también los asmáticos, en su momento los usamos como ejemplo, ¿no? Perfecto, muy bien, Cristian, te reitero, estuvo muy bien, estuvo muy buena tu presentación. Flor, a ver. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la respuesta, ¿no? Frente a microorganismos intracelulares. A ver, Flor, a ver. Bueno,